llamado Aníbal. Se trata de un adulto mayor de 93 años que le diagnosticaron enfermedad de Parkinson. Posibles impresiones diagnósticas. Presenta temblor, bradicidencia, que es la disminución de la velocidad en los movimientos psicomotores, dificultad para caminar, dificultad para hacer tareas motoras, dificultad para dormir y también depresión y ansiedad. Consecuencias o efectos. Tenemos efectos físicos como el temblor, rigidez, brasidencia, dificultad para hacer tareas motoras. Efectos cognitivos. Puede causar problemas de memoria, atención y resolución de problemas. Efectos emocionales, tales como la ansiedad, depresión e irritabilidad. Efectos sociales, aislamiento social, dificultad para mantener relaciones sociales y también pérdida de la independencia. Principales, inclinación de postura hacia un lado sin conciencia de ella. Otros síntomas implícitos, posible rigidez, en este caso brasilinesia, lentitud en los movimientos y otros asociados al Parkinson. Motivo de la consulta, en este caso el señor acudió a consulta debido a su inclinación de postura, aunque él no perciba esta inclinación. En otras personas habían notado como tal esta inclinación y le habían comentado. El motivo de la consulta, por lo tanto, es entender que se inclina y busca una solución para corregir esta postura. Los antecedentes del caso, en este caso, es una enfermedad progresiva y pues en este caso una pérdida progresiva del sentido del equilibrio y una inclinación de postura que afecta significativamente la calidad de vida. Factores que influyen fisiológicos, que en este caso sería la pérdida de dopamina, alteraciones de receptores y disfunción del sistema vestibular. Neurológicos, rigidez muscular y bradicencia. Síntomas y signos. El síntoma principal es una inclinación del cuerpo hacia un lado sin que el paciente lo perciba conscientemente. No presenta ninguna alteración motora aparentemente. A nivel perceptual, el paciente no reconoce la inclinación ni tiene sensación de estar desalineado, lo que apunta a una posible alteración en la percepción espacial y postural. En correlatos neurobiológicos se observa la heminegligencia postural. Ocurre debido a una lesión cerebral que afecta a las áreas cerebrales encargadas de la conciencia espacial y corporal. Este fenómeno suele asociarse con daños en el hemisferio derecho del cerebro, particularmente en la corteza parietal, que es la clave para la integración sensorial y la percepción del propio cuerpo en el espacio. Técnicas de evaluación aplicadas con el caso del señor McGregor, se visualiza una entrevista semiestructurada de parte del médico en donde tenemos respuestas abiertas que con estas respuestas podemos obtener información válida para diagnosticar de una manera concreta. Por medio de la observación de una evaluación se realiza marcha en donde podemos evidenciar la postura inclinada del paciente y por último se realiza una evaluación funcional donde se evidencia por medio del proyector y se le muestra al paciente lo que está ocurriendo en su postura corporal. Tenemos el caso número 19 llamado o titulado Asesinato, que se trata de un joven llamado Donald que mató a su novia y no recordaba el episodio. Posterior a ello tuvo una caída en bicicleta que le causó una enfermedad llamada amnesia orgánica. Posibles impresiones diagnósticas: amnesia global, que quiere decir dificultad para recordar eventos tanto anteriores como posteriores a la lesión. Amnesia selectiva, dificultad para recordar nombres de personas. Amnesias confabulatorias, dificultad para recordar eventos e información. Amnesia anterógrada, dificultad para recordar eventos que ocurrieron después de la lesión cerebral. Consecuencias o efectos: traumatismo craneoencefálico, tumores cerebrales, infecciones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas. Por último, tenemos el Caso número 19. En este caso hablamos de un paciente de consumo de PCP, una droga conocida por sus efectos alucinógenos y disociativos. Jugó un papel crucial en este crimen. La sustancia puede inducir estados de confusión, violencia, amnesia, lo que podría explicar la pérdida de memoria hacia Donald.
Impulsividad y violencia es la que maneja en este crimen. Culpa y remordimiento. A pesar de la amnesia inicial, es posible que Donald experimente un nivel de obstinente de culpa, remordimiento por el crimen que había cometido. En este caso, uno de los síntomas es amnesia orgánica después del asesinato, de abstinencia del asesinato de traslesión cerebral, intento de suicidio, pesadilla y tormentos emocionales constantes. Sintomatología y signos. Amnesia orgánica después del asesinato, reminiscencia del asesinato tras la lesión cerebral. Reminiscencia hace referencia a un hecho que estaba olvidado o del pasado que genera culpa. Intentos de suicidio, pesadillas y tormentos emocionales constantes. Durante el incidente puede incluir conductas impulsivas, agresión extrema y desconexión de la realidad. En correlato neurobiológico se observa lesión bilateral subdural y contusiones graves en ambos lóbulos frontales. Epilepsia profunda en los lóbulos temporales y estructuras lúmbicas, perjudicando la regulación de la conducta y la memoria. Reexperimentación del asesinato vinculada a la activación del circuito límbico. En el segundo caso, el de Donald, manejamos una técnica de evaluación aplicada, también una entrevista semiestructurada donde podemos evidenciar que Donald al inicio no recuerda haber realizado el asesinato, más sin embargo a lo largo del accidente luego empieza a retornar ese recuerdo. Se realizó también la técnica de evaluación electroencefalogramas con electrodos nasofaríngeos, y a través de esto también se llevaron a cabo terapias por sustitución, psicoterapia regular sensitiva y de apoyo. Las implicaciones en procesos cognitivos encontramos que en la memoria está la falta de capacidad para abordar emociones de manera estable, de pronto algún tipo de paranoia o problemas para ejecutar pensamientos racionales en el momento del acto, en el momento de asesinar a la persona. Es decir, que él no estaba consciente ni presente en ese momento. Y cuando termina de realizarlo, aún así no recuerda el suceso realizado. La atención no maneja un uso adecuado frente a las acciones que realizaba por el consumo de una sustancia, el PCP, y represión del recuerdo. Dentro de la praxia encontramos desconectado de los movimientos realizados con su cuerpo al lesionar a la persona que violentó, que asesinó. Dentro del lenguaje corporal, en el acto se encuentra un lenguaje corporal y verbal violento, y ya en el lenguaje luego del suceso se encuentra un lenguaje un poco más sobrio, cuando se relacionaba con las plantas y demás, parecía ser muy normal y adecuado. Las funciones ejecutivas, claramente hay una distorsión cognitiva, tanto visual y auditiva, al momento del asesinato. Por ejemplo, en la ideación y conducta suicida también hay una distorsión cognitiva que podría entrar ahí. También hay depresión y ansiedad. Número 8. Vista a la derecha de la señora S, que presenta hemidesatención. Posibles impresiones diagnósticas: hemidesatención unilateral, que es la falta de atención de un lado del cuerpo, en este caso del lado izquierdo. Tenemos la hemianopsia, hemiparesia y también dismetría. Consecuencias o efectos físicos: tenemos la dificultad para mantener el equilibrio, el dolor en el lado afectado del cuerpo, dificultades para hacer tareas finas tales como escribir y abotonarse. Efectos cognitivos: dificultad para procesar información, dificultad para realizar tareas que requieren atención, dificultad para prestar atención a estímulos visuales. Y por último, efectos emocionales tales como la depresión, frustración, pérdida de la confianza en sí mismo. Digamos el caso número 8, vista a la derecha. En este caso es un paciente que sufrió un ataque cerebral que le causó indemnización y
afectación del homocampo izquierdo. El motivo, incapacidad de percibir y responder estímulos del lado izquierdo de su cuerpo visual. Sensación en la que el lado izquierdo de su cuerpo no existe. Desconcierto y alteraciones ante la percepción de reflejo de su espejo. Negación, ansiedad y depresión, trastornos desasociativos y esquema corporal. En este caso, sintomatología y signos. Como lo dice en el libro, pérdida total de la noción de izquierda tanto por lo que se refiere al mundo como a su propio cuerpo. No puede girar a la izquierda. Parecen no entender lo que le dicen cuando se refieren a algún movimiento o situación que requiere mirar a la izquierda. Su mirada, la atención, los impulsos y movimientos espontáneos están dirigidos hacia la derecha. Genera afectación en actividades cotidianas como comer, maquillarse, entre otras, pues solo tiene en cuenta lo que está al lado derecho. No identifica y se le olvida por completo el lado izquierdo. En correlato neurobiológico se observa hemidesatención y extinción del hemicampo izquierdo, olvido unilateral, ataque que afecta la parte posterior y más profunda del hemisferio cerebral derecho.